This is a CBS News special report. I'm Tony DeCopel in New York, and we are coming on the air on this, the last day of the Supreme Court term, with a groundbreaking decision from the court that could have a big impact on the arguments around and over birthright citizenship. The justices have just ruled on whether a single federal judge has the authority to issue what are known as nationwide injunctions that block federal policies across the entire U.S. Hay gente que pensaba que nada podía hacer tambalear a Donald Trump. Pero lo que ha pasado ahora supera todas las expectativas. La Fiscalía ha soltado una bomba y en cuestión de segundos la defensa de Trump se ha derrumbado. Pero antes de contarte los detalles, déjame hablar contigo, que estás cansado de ver cómo se utiliza el poder como escudo para encubrir mentiras, corrupción y abusos. Tú, que te sientes impotente al ver cómo se ignora la justicia. Cree que puede reescribir las reglas. Quizás ya hayas perdido la esperanza. Quizás creas que nunca verás triunfar la verdad al final. Pero este vídeo es diferente, porque lo que vas a ver aquí es un punto de inflexión, un momento histórico, un rayo de luz que entra en un sistema dominado por la sombra de la impunidad. Y lo mejor de todo, no es una invención, no es una suposición, es un hecho, es una decisión oficial, es justicia, con la firma del más alto tribunal del país. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. La Corte Suprema de los Estados Unidos derribó gran parte de los poderes ejecutivos de Donald Trump en una votación de 7-2, generando lo que los expertos llaman una bomba constitucional. La decisión paralizó instantáneamente más de 30 órdenes ejecutivas emitidas por Trump, desestructurando por completo la forma en que el gobierno había estado operando. El caos administrativo se extendió por departamentos enteros. Las agencias federales se quedaron sin orientación. Los programas basados en los decretos de Trump fueron suspendidos o desmantelados. Y lo más importante de todo, 3 de los 7 votos que derribaron a Trump provienen de jueces nombrados por él mismo. Una derrota rotunda, pública, documentada e histórica. Pero ¿qué se juzgó exactamente? ¿Y por qué esta decisión representa un hito sin precedentes? Para entenderlo, tenemos que volver al modelo de gobierno que Trump había estado tratando de implementar desde el comienzo de su segundo mandato. Con un estilo cada vez más autoritario, emitió decretos que se superponían a las decisiones del Congreso, ignoraban los protocolos legales y le daban a él mismo control absoluto sobre agencias independientes y fuerzas de la Guardia Nacional. Llegó a declarar en un texto oficial que tenía autoridad total, un lenguaje que ni siquiera los presidentes en tiempos de guerra se atrevieron a utilizar. Y fue precisamente este concepto de autoridad total el que los jueces del Tribunal Supremo rechazaron de forma contundente. Afirmaron que este tipo de poder viola la Constitución, que establece límites claros al poder presidencial y exige el respeto mutuo entre los 3 poderes. La jueza Amy Coney Barrett, nombrada por el propio Trump, escribió en su declaración que ningún presidente puede anular al Congreso por decreto. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue aún más enfático. Dijo que la autoridad sin límites afecta al núcleo de la República. Estas palabras no fueron elegidas al azar. Expresan una alarma genuina. Significan que los propios guardianes de la Constitución estadounidense ven en las acciones de Trump un riesgo real para el futuro de la democracia. El impacto inmediato es abrumador. La suspensión de las órdenes ejecutivas afecta a áreas como la inmigración, el presupuesto, las contrataciones y los despidos en la función pública. Todos los proyectos que dependían de estas órdenes están congelados. Y el gobierno, que ya se enfrentaba a una serie de escándalos e investigaciones, ahora tiene que reevaluar toda su estructura. Pero, ¿qué revela esto sobre el propio Trump? Demuestra que su estrategia siempre ha sido concentrar el poder.
ignorar al Congreso, debilitar al Poder Judicial, desmantelar agencias independientes, imponer su voluntad mediante decretos, y cuando el poder se utiliza así, sin frenos, sin diálogo, sin respeto a la ley, deja de ser gobierno y se convierte en dominio. Por eso es tan importante esta decisión del Tribunal Supremo, porque no solo frena los excesos de Trump, sino que también sienta un precedente para impedir que futuros presidentes repitan este patrón. El mensaje es claro: nadie está por encima de la Constitución. Ningún líder tiene permiso para reescribir las reglas por su cuenta. La democracia estadounidense, debilitada, sí, pero aún viva, respondió con fuerza. E incluso en medio del caos político, esta respuesta representa un soplo de esperanza. Pero aún queda mucho por revelar. Y eso es precisamente lo que seguiremos investigando aquí. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo importante. Si tú también sientes que la democracia está en peligro, que ya nadie respeta la Constitución y que es hora de poner límites a quienes creen que pueden hacerlo todo, entonces comenta aquí abajo: ya no acepto que me silencien. Escríbelo ahora, porque cuando comentas, demuestras que estás despierto y ayudas a que este vídeo llegue a otras personas que también están cansadas de ser invisibles. Tu voz aquí marca una diferencia real. Participa. Ahora continuemos. Porque lo que más impresiona en este caso es la firmeza del tribunal al desmontar los pilares del gobierno de Trump. La decisión no provino solo de jueces liberales. Contó con el apoyo de figuras que, hasta hace poco, eran consideradas aliadas de Trump. El alcance de esta decisión muestra que el abuso fue tan flagrante que ni siquiera los jueces simpatizantes de la causa conservadora pudieron hacer la vista gorda. El propio texto de la decisión contiene una condena dura, directa e inequívoca. Trump violó los principios constitucionales de separación de poderes al concentrar funciones que deberían estar distribuidas entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y cuando un presidente hace eso, no solo infringe las leyes, sino que debilita toda la estructura institucional del país. El caso se convierte ahora en una referencia. Se citará en futuras decisiones, se estudiará en las universidades y será analizado por juristas de todo el mundo. La imagen de un presidente frenado por sus propios designados cobra fuerza, y el legado de esto puede durar décadas. Pero en el presente, el daño ya está hecho. Trump está acorralado, su base está en estado de shock. La maquinaria propagandística que sostenía la narrativa de la autoridad absoluta está tratando de entender lo que queda. Mientras tanto, las agencias federales intentan reconstruir lo que se ha destruido. Lo que antes era un engranaje alineado con la voluntad de un solo hombre, ahora tiene que volver a funcionar dentro de la ley. Los despidos masivos ordenados por Trump pueden revertirse. Las acciones de inmigración en curso deben revisarse, el control presupuestario vuelve al Congreso y la Guardia Nacional de los Estados deja de ser un instrumento del presidente. Todo esto es monumental y aún estamos solo al comienzo del impacto. Aún vendrán investigaciones, audiencias, indagaciones internas, pedidos de rendición de cuentas. La propia legitimidad de las decisiones tomadas bajo el paraguas de las órdenes ejecutivas invalidadas podría ser cuestionada. Y esto abre un nuevo frente de batallas políticas, jurídicas y morales para los próximos meses. Porque lo que está en juego ahora no es solo la reputación de un presidente. Es la integridad de todo el sistema de controles y contrapesos que sustenta la democracia estadounidense. Y si hay una lección que nos enseña esta decisión del Tribunal Supremo, es que el poder solo es legítimo cuando está sometido a la ley. Trump quiso situarse por encima de ella y fracasó, de forma pública, contundente e histórica. Y eso, por sí solo, ya lo cambia todo.
mientras la base política de Trump aún intenta recomponerse. Las repercusiones de esta decisión comienzan a afectar otros puntos sensibles de su gobierno. El Departamento de Justicia, ya presionado por denuncias de manipulación e interferencia, se encuentra ahora en una posición insostenible. Las investigaciones llevadas a cabo bajo órdenes ejecutivas, ahora consideradas inconstitucionales, están siendo revisadas. Hay abogados defensores que exigen la anulación de procesos completos, alegando que las acusaciones se basaron en poderes que Trump nunca tuvo legalmente. No se trata solo de una disputa técnica, es una avalancha jurídica, porque en la práctica significa que varias acciones de la Fiscalía, detenciones, despidos e investigaciones pueden quedar invalidadas. Y si eso ocurre, no solo se derrumba la estructura administrativa de Trump, sino que también su narrativa de fuerza y autoridad comienza a desmoronarse ante sus propios aliados. El caso de Adam Schiff es emblemático. Acusado en virtud de una estructura montada por órdenes ejecutivas, ahora suspendidas, su defensa ya ha presentado una petición argumentando que todo el proceso es nulo. Y esa petición puede ser solo la primera de muchas. Hay docenas de investigaciones delicadas llevadas a cabo bajo la lógica de que el presidente podía hacer todo. Ahora, con la decisión de la Corte Suprema, se descubre que ese poder nunca existió. Esto abre precedentes. Esto pone de manifiesto las grietas dentro de la propia maquinaria del gobierno. Pero no se detiene ahí. Las consecuencias políticas son aún más profundas. El Partido Republicano entra en una crisis de identidad. Por un lado, están los leales a Trump, que intentan minimizar la decisión como un ataque político. Por otro, los líderes más moderados o claramente incómodos con el impacto que esto representa para la imagen del presidente. Después de todo, ¿cómo mantener un discurso de autoridad y control cuando el más alto tribunal del país, compuesto incluso por personas nombradas por Trump, declara que él ha sobrepasado todos los límites legales? El silencio ensordecedor de figuras como Mitch McConnell y Kevin McCarthy lo dice todo. Saben que esta decisión cambia las reglas del juego, que los vientos pueden estar cambiando, que el apoyo ciego puede, finalmente, empezar a pasar factura. Y para Trump, esto representa aislamiento, representa vulnerabilidad, representa la caída del escudo institucional que ha construido a lo largo de los años. Los medios de comunicación, por su parte, comienzan a adoptar una postura más incisiva. Incluso canales que antes se alineaban con el discurso conservador comenzaron a reflejar con mayor franqueza los abusos señalados por la Corte Suprema. Titulares como «Trump perdió los frenos del poder» o «La Corte Suprema impone un límite histórico al autoritarismo» se difunden por la prensa nacional e internacional. Juristas de renombre comparan la decisión con el histórico caso de Nixon, cuando el Tribunal Supremo obligó a divulgar las cintas de la Casa Blanca y selló el fin de un mandato sumido en escándalos. Y no es de extrañar. Lo que estamos viendo no es solo una derrota técnica, es la demolición pública de una arquitectura de poder construida sobre la base de la arrogancia, la intimidación y la violación sistemática de la Constitución. Pero lo que hace que esta caída sea aún más simbólica es que proviene de dentro. No fue un ataque externo, no fue la oposición en el Congreso, fue el propio sistema judicial, basándose en la legalidad, el que accionó el freno de emergencia. Y ese freno se accionó tarde, pero con la fuerza suficiente para detener una máquina que parecía imparable. El momento es devastador para Trump. Además de los escándalos a los que ya se enfrentaba, como los contratos ilegales relacionados con la demolición de edificios federales, las denuncias de corrupción en el Departamento de Justicia, el caso Melania y las filtraciones de correos electrónicos internos, ahora también pierde su principal herramienta de acción,
el decreto, sin poder legislar por su cuenta, sin la autoridad para controlar agencias independientes y sin la posibilidad de movilizar fuerzas estatales sin autorización, Trump se enfrenta a un escenario que nunca imaginó, la realidad de un sistema que ha vuelto a funcionar. La realidad de un presidente que debe rendir cuentas, la realidad de un gobierno que ya no gira en torno a su voluntad, y esa realidad tiene consecuencias. Internamente, los asesores de la Casa Blanca informan de confusión, desorientación e incluso pánico entre bastidores. Muchos de los programas en ejecución simplemente no tienen respaldo legal. No hay alternativas viables a corto plazo. Y cualquier intento de forzar el cumplimiento de los decretos suspendidos puede considerarse desobediencia judicial, lo que abriría nuevas frentes de crisis. La palabra que define este momento, según fuentes internas, es colapso. Y el colapso, en este caso, no es solo operativo, porque destruye la imagen de invencibilidad que Trump ha cultivado. Demuestra que hay límites y que esos límites, por mucho que se hayan ignorado durante años, siguen existiendo. En el exterior, la sociedad civil comienza a reaccionar. Las protestas y manifestaciones cobran fuerza, ya no solo contra los excesos de Trump, sino ahora celebrando la decisión del Tribunal Supremo como una victoria institucional. Organizaciones de derechos civiles, universidades y asociaciones jurídicas publican notas de apoyo a la decisión. Los profesores de derecho afirman que esto será un hito en los libros de texto, que por fin la Constitución ha hablado más alto que la retórica, y esto reaviva algo que estaba dormido, la confianza en el sistema. Un sistema que fue puesto a prueba hasta el límite, casi roto, pero que en el último momento logró responder. La duda ahora es, ¿Trump lo aceptará o intentará desafiar la decisión? Los antecedentes históricos muestran que no suele aceptar las derrotas de forma pacífica. Ya ha insinuado en varias ocasiones que el Poder Judicial está en su contra. Ya ha atacado a ministros del Tribunal Supremo, ha hablado de golpe, de traición, de complot. Y dependiendo de su reacción en los próximos días, el país podría entrar en una nueva fase de inestabilidad. Pero el hecho es que, nos guste o no, la decisión está tomada y es clara, fundamentada e innegociable. Trump ya no puede gobernar como si fuera una figura por encima de la Constitución, y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que tendrá que negociar, cambia su posición en el Congreso, cambia el tono de sus aliados, cambia el rumbo de las próximas elecciones, porque ahora ya no es el hombre que todo lo puede. Es el presidente que ha sido reprendido por la propia estructura que juró defender. Y esa imagen, por mucho que se intente borrar con campañas publicitarias o discursos inflamados, queda registrada en documentos oficiales, está grabada en los anales de la Corte Suprema, y en este momento la están leyendo millones de personas en todo el país. Si has llegado hasta aquí, es porque te importa. Y si te importa, entonces es hora de formar parte de este cambio. Suscríbete al canal ahora. Aquí no fingimos que todo va bien. Aquí mostramos lo que los grandes medios intentan ocultar. Aquí tienes información real, contextualizada, sin filtros. Y más que eso, formas parte de una comunidad que resiste, que piensa y que no se calla. Así que haz clic en el botón de suscripción, activa la campana y acompáñanos a seguir cada paso de esta historia que aún está lejos de terminar. Porque, sí, estamos ante un momento histórico, pero la historia solo cambia cuando personas como tú deciden actuar. Mientras las repercusiones jurídicas y políticas de esta decisión se extienden como una ola arrolladora, una pregunta comienza a resonar entre analistas, periodistas e incluso antiguos aliados del presidente. ¿Qué queda de Trump tras esta sentencia? Porque el impacto no se limita a los decretos suspendidos, a los poderes retirados
o al funcionamiento de las agencias federales. Lo que está en juego ahora es la propia identidad política que Trump ha construido a lo largo de los años. Una identidad forjada en el culto a la autoridad, en la narrativa de que solo él podía gobernar sin ataduras, sin oposición, sin rendir cuentas. Esta figura, que durante tanto tiempo dominó el debate público con frases efectistas, promesas autoritarias y una retórica de fuerza, ahora se ve obligada a enfrentarse a los límites reales de la Constitución. Y esta ruptura entre el discurso y la realidad es brutal, porque por primera vez Trump se enfrenta a algo que no puede ignorar, no puede manipular, no puede eludir con frases impactantes en un mitin. Por primera vez, su poder se ve desafiado de forma concreta, innegociable y documentada. Y esta ruptura de imagen puede representar mucho más que una derrota judicial. Puede significar el inicio del colapso de una estrategia política basada exclusivamente en la intimidación y el control. El efecto psicológico de esta decisión se extiende también entre sus seguidores más radicales. Aquellos que creían en la idea de un líder por encima de las instituciones, alguien capaz de moldear el país a su imagen, ahora se enfrentan a la fragilidad de ese mito. En las redes sociales comienzan a aparecer fisuras. Algunos aún intentan minimizar la decisión. Otros cuestionan la legitimidad de la Corte Suprema, acusando a los jueces de traición. Pero muchos ya muestran cansancio, frustración, decepción, porque cuando incluso los propios designados de Trump dicen que se pasó de la raya, se hace difícil sostener la idea de persecución. La realidad comienza a imponerse, y esa realidad tiene un peso que ni siquiera los eslóganes más inflamados pueden sostener. Mientras tanto, en el Congreso, la oposición cobra impulso. Los parlamentarios demócratas preparan nuevas frentes de investigación. Se proponen subcomisiones especiales para analizar el impacto de los decretos inconstitucionales, identificar quién los ejecutó, quién alertó sobre los riesgos y quién ignoró las advertencias. El objetivo es claro: responsabilización, no solo política, sino también administrativa y, si es necesario, penal. Porque si se demuestra que hubo una insistencia deliberada en mantener órdenes que se sabían ilegales, las consecuencias pueden ir más allá de la esfera civil y alcanzar a las altas esferas del Ejecutivo. Ya se habla de posibles solicitudes de destitución, aunque sea al final del mandato. El mensaje sería contundente: demostrar que, aunque sea tarde, hay castigo para quienes desafían los fundamentos de la democracia. Y todo esto ocurre en medio de un escenario internacional cada vez más atento. Los líderes de otros países observan con asombro y alivio. Asombro por la audacia de los actos que finalmente se consideraron ilegales. Alivio por ver que todavía existe un freno capaz de funcionar dentro de la estructura estadounidense. Se publican artículos en periódicos europeos que destacan que Estados Unidos, aunque debilitado, todavía cuenta con mecanismos institucionales que reaccionan cuando la democracia se ve amenazada. Es un alivio para los aliados y una advertencia para los regímenes autoritarios. Porque lo que le ocurre ahora a Trump envía un mensaje global. El poder presidencial, incluso en una superpotencia, no es ilimitado, y ese mensaje resuena. Resuena dentro y fuera del país. Resuena entre los propios republicanos, que ya comienzan a buscar alternativas para el futuro. Nombres antes silenciados por la fuerza de Trump vuelven a ganar espacio entre bastidores. Líderes conservadores más moderados vuelven a hablar con la prensa. El ala tradicional del partido, que veía con desconfianza los métodos del presidente, comienza a reorganizar su estrategia para las próximas elecciones. Y esto puede rediseñar completamente el mapa político estadounidense. Porque el fin del ciclo de Trump, que antes parecía lejano,
o solo deseado por sus adversarios, ahora se convierte en una posibilidad concreta, no por una derrota electoral, sino por una implosión institucional. Una implosión que comenzó con una decisión judicial, pero que puede convertirse en deslegitimación pública y abandono político. Y mientras se dibuja este escenario, millones de estadounidenses siguen todo con una mezcla de esperanza y agotamiento. Esperanza de que tal vez la verdad vuelva a ocupar un lugar en el debate, agotamiento por haber vivido años de caos, manipulación, ataques a la prensa, a la ciencia, a las instituciones. Personas que ya no creían en la justicia ven, por primera vez en mucho tiempo, una respuesta institucional real. Y esa respuesta, aunque tardía, es un respiro. Es un recordatorio de que la democracia puede fallar, pero también puede corregirse, que puede ser lenta pero no es muda, que puede estar herida pero aún late. Por eso, si has llegado hasta aquí, te lo pido una vez más. Suscríbete al canal. No solo para recibir los próximos vídeos, sino para demostrar que formas parte de una comunidad que no acepta vivir anestesiada. Aquí no miramos hacia otro lado. Aquí miramos de frente a la crisis y elegimos resistir con información, valentía y claridad. Suscríbete ahora, activa la campana y ayuda a que este mensaje llegue a más personas, porque la verdad necesita espacio y tu clic, tu comentario, tu presencia aquí marcan más diferencia de lo que imaginas. La historia se está escribiendo ante nuestros ojos y esta vez no en silencio. Con la decisión del Tribunal Supremo, Trump se enfrenta a su mayor reto. No es un adversario político, no es un escándalo entre bastidores. Es la Constitución, es la esencia de lo que significa gobernar un país libre. Puede intentar resistirse, victimizarse, movilizar a su base, pero nada de eso cambia lo que se ha registrado. Ha sobrepasado los límites y ahora tendrá que lidiar con las consecuencias. Las próximas semanas serán cruciales. Veremos intentos de reacción, maniobras legales, discursos inflamados. Pero el peso de la legalidad es fuerte y tarde o temprano se impone. Y eso es lo que está sucediendo. Ante el tribunal más importante del país, la máscara de autoridad absoluta ha caído. Y lo que queda ahora es afrontar los escombros de un proyecto de poder que ignoró los principios más básicos de la democracia. La bomba ha sido lanzada, la defensa ha implosionado, y el sistema, con todos sus defectos, aún ha logrado reaccionar.